La experiencia traumática es un hecho transversal en nuestra vida, algo que por ser extremadamente doloroso ha superado los mecanismos habituales de afrontamiento con los que veníamos de algún modo protegiéndonos ante la adversidad y nos ha llevado a desconectarnos con el cuerpo. La experiencia traumática por su hondura, por lo imprevisible en ciertos momentos, hay otros tipos de trauma, ¿eh? Pero la característica más importante es que anula de algún modo, cierra de algún modo las entradas sensoriales selectivamente para desconectar al cuerpo cuando evoco lo vivido. ¿Mm? Entonces, esta imagen, siempre me gusta poner algo de arte, es una herida. La herida corta la vida en dos. Hay un antes y un después de aquel hecho traumático. Cuando nuestras entradas sensoriales están como apagadas, dejamos de sentirnos a nosotras, a nosotros mismos. Todas las entradas de la percepción se acallan y en casos extremos se bloquean. Las entradas sensoriales, tenemos una visión en túnel que hace que no podamos ver más allá de los laterales, algo extremadamente restringido, focalizado, para poder visualizar lo indispensable, las entradas auditivas, las entradas kinestésicas, el sentir la piel, la exterocepción y la interocepción están totalmente bloqueadas en casos extremos. Las palabras son como especie de nuevos golpes auditivos. ¿eh? Todos ellos están tratando de algún modo de protegerme de el mundo que ha sido hostil. ¿Cómo pueden las personas, aquí estamos, ¿verdad? Los seres humanos tenemos siempre experiencias de trauma. Sin embargo, tenemos que prestar atención, o mejor dicho, discernir cuál es el gradiente y la hondura de esa herida o el tiempo en que ese modo traumático ha constituido un modo de vínculo con los demás y se ha perpetuado generando una estructura, hasta una estructura que plasma en formas de andar, en formas de hablar, en formas de reaccionar. ¿Cómo pueden las personas traumatizadas aprender a integrar nuevamente estas experiencias sensoriales? ¿Cómo volver a recuperar la sensación de estar a salvo en el propio cuerpo? ¿Y cómo poder decir fundamentalmente yo soy? O sea, recuperar la sensación de existir y de ser esta persona única. Necesitamos apoyarnos en este nuevo, en la nueva etapa de la psicotraumatología que está sustentada por toda la tecnología que ha podido a través de las neuroimágenes describir cuáles son los mecanismos y las áreas, las estructuras del sistema nervioso que se activan, ¿eh? Y cuáles se desactivan en situaciones traumáticas.
este tema de recuperar el self, recuperar la sensación de existir en mi propio cuerpo y de decir, esta es mi vida, esta soy yo, este soy yo, requiere de una estructura que se llama la red neuronal por defecto. Es una estructura central. ¿Qué hace nuestro cerebro cuando no hacemos nada? ¿Eh? Cuando no tenemos nada concreto a lo que le estemos prestando atención. Un cerebro en estas condiciones que de alguna manera cierra las entradas sensoriales y hace como una redireccionalidad de la propia atención, puede darse cuenta de que esta vida es mía, de que esta persona soy yo, gracias a la activación de esta red neuronal por defecto. Es allí cuando podemos prestarnos atención a nosotras, a nosotros mismos, sentirnos. Estas áreas del cerebro, eh, incluidas en esta red neuronal por defecto, me dan la percepción de existir en este cuerpo y de ser yo. Una neurocientífica especialista en trauma, parte del equipo del Trauma Center de Boston de Bessel van der Kolk, que tuve la oportunidad de formarme con él, Ruth Lainius, la llama la cresta de la autoconciencia. Estas estructuras que están aquí, justamente como si fuera una cresta, corresponden a la línea media del cerebro y van desde lo frontal a lo occipital. O sea, es una zona de integración. La activación de estas estructuras van a facilitar la experiencia de sentir mi propio cuerpo. Recuerden, el trauma nos hace, entre comillas, perder el cuerpo. Esto expresado así, como metafóricamente, es una realidad. Porque si tuviésemos el cuerpo de dolor, si tuviésemos el cuerpo marcado por esa experiencia que nos ha quebrado en dos, la vida sería imposible y no podríamos realizar las cosas cotidianas. ¿Mm? Levantarnos, preparar a los chicos para que vayan al colegio, la vida. El cerebro solo se queda en piloto automático hasta que un estímulo pone en funcionamiento esa red acabando con la ensoñación. ¿Eh? O sea, esto nos está diciendo que hay una estructura neural que nos va a permitir ir hacia el cuerpo nuevamente, hacer este acto de introspección, dejando la atención hacia el mundo con las 5 entradas sensoriales, que no son 5, son más. Un paréntesis. Stephen Porges, muy conocido por su teoría polivagal, describe un sentido, podríamos decir un sexto sentido, que es la neurocepción. Los 5 sentidos más la capacidad de rastrear el contexto. ¿Eh? Hay una estructura que es la amígdala cerebral,
Es una estructura que recibe las memorias inconscientes, o sea, aquellas que están alojadas en estructuras corporales y no han llegado al hipocampo, que es el lugar donde están los recuerdos, aquellas situaciones que podemos relatar, dar cuenta de haberlas vivido. Les decía entonces que esta neurocepción es la capacidad de escanear el contexto. Y esa capacidad nos permite, sin que nos demos cuenta, de alejarnos de alguna situación, de alguna persona, de algún lugar o contexto similar al contexto que ha generado la herida o el hackeo traumático. Las personas severamente traumatizadas, tal vez en los primeros tiempos de la vida, no han tenido ninguna activación de esta red neuronal por defecto en los estudios de neuroimágenes, ni en ningunas otras zonas, como hay una corteza que se llama insular, que permita darse cuenta o posibilitar la autoconciencia. El trauma severo nos hace perder la conciencia de que estamos existiendo. Es muy fuerte esto, porque seguimos viviendo, gastando energías que no tenemos, que van de alguna manera a impactar en trastornos somáticos. Aquí, no sé si ven la pantalla total, en esos puntos rojos, son la activación de esta red neuronal. Ese cíngulo, si uno abriese los hemisferios cerebrales en dos, vería como una especie de hoz aquí, o cinturón, por eso cíngulo lo llamamos, o la corteza cingulada, nos permite advertir dónde estamos, es un GPS interior, y la corteza prefrontal medial es la torre de control que percibe lo que ese GPS está detectando. Otra estructura que es la ínsula, esa isla interior, en un cerebro no se ve habitualmente. Hay que abrir las cisuras y en el fondo, miren qué cuidada pone la biología a esa estructura, es la que nos hace capaces de sentirnos desde adentro, la interocepción. Focusing y todos los abordajes que vamos a compartir en esta diplomatura en psicotrauma tienen que ver con la autoconciencia interoceptiva, volver a recuperar la sensación de existir reconociendo que emergen sensaciones corporales que hemos tenido bloqueadas. Entonces, esos puntos en los trabajos del año son las activaciones centrales cuando se le invita a la persona a llevar la atención hacia adentro. Los pacientes habían aprendido a desconectarse de áreas del cerebro que comunicaban los sentimientos viscerales y las emociones, como el terror. Ir adentro era igual a entrar en un vacío indescriptible y casi devorador. Ante ese dolor intenso y sostenido de la experiencia traumática, los humanos desarrollamos, como siempre, un modo adaptativo, pero en este caso es una adaptación trágica, dice Van der Kolk. Para separarnos de esas sensaciones aterradoras, nos anestesiamos para
posibilitar darnos cuenta que vivimos. ¿Eh? La anestesia es uno de los mecanismos más dramáticos que los humanos tenemos para seguir andando por la vida, yendo a trabajar, tratando de cambiar y mandar a los chicos al colegio, o sea, lo cotidiano, la vida, anestesiándonos emocional y físicamente. Anestesiamos las estructuras que han sido tocadas por la vivencia traumática. Estamos hablando de abuso, estamos hablando de violencias, estamos hablando de traumas severos, que por definición son aquellos que han puesto en riesgo la vida física propia y de mis próximos, que son prolongaciones de mi propia vida. Dice Van der Kolk. Van der Kolk es de algún modo el que ha dado vuelta una página en los modos de comprender el trauma, ¿eh? Y todos los autores que vamos a ver tienen que ver con esta, de alguna manera, revolución, de su trabajo primigenio que vamos a ver. Dice Van der Kolk, lo que aprecian las neuroimágenes es que en situaciones de estrés, las estructuras superiores responsables del funcionamiento ejecutivo, la planificación del futuro y la anticipación a las consecuencias propias están inhibidas, se vuelven menos activas. Es decir, no puedo reconocer el peligro, no puedo reconocer lo inapropiado, ¿eh? Y hay una falta de activación en las estructuras del funcionamiento ejecutivo, fundamentalmente de la corteza prefrontal. Y es tomado de su libro, como ven, es antiguo, ya tiene más de 25 años, ¿m? Pero lo pongo aquí porque es su trabajo original. Es lo oscuro, son las zonas que están activadas y las otras las que están desactivadas. ¿Eh? Miren lo que pasa, bien frontales aquí, bien arriba. La corteza prefrontal está casi sin activación. ¿Mm? La corteza prefrontal. La corteza prefrontal dorsolateral, miren, son dos lagunas sin activación. Por tanto, los procesos cognitivos van a estar apagados, reducidos a su mínima expresión. Pero miren lo que pasa con las amígdalas cerebrales. ¿Eh? Las amígdalas cerebral derecha fundamentalmente es la zona que tiene un negro mucho más intenso que el resto. Eso significa, la amígdala es la alerta, el centinela, la detectora del peligro en el cerebro límbico. Ella es, en el momento de evocar el trauma, la que se vuelve a activar como si se reviviese. El trauma no se recuerda, el trauma se revive. Y aquí los núcleos del tálamo, el tálamo, a ver, hay una base de operaciones, que es la corteza cerebral, hay un cerebro límbico,
donde está el cerebro emocional. Ustedes saben que hay una descripción que ha hecho Paul MacLean y lo llama la descripción del cerebro triuno. El cerebro triuno tiene la mirada evolutiva porque habla de un cerebro tronco cerebral o cerebro reptiliano o instintivo que compartimos con todas las especies, hasta los reptiles, claro, y es el de la acción, es del movimiento, es el de la respuesta instintiva que salva la vida. El segundo nivel es el cerebro mamífero o emocional. Este cerebro mamífero es fundamentalmente el que se afecta en el trauma. La amígdala cerebral, les decía, rastrea el contexto, detecta el peligro y empieza a activarse sin que nos demos cuenta, porque la corteza está casi inactivada. Corremos, escapamos sin saber por qué lo estamos haciendo, pero esa huida o ese ataque nos va a salvar la vida. Son procesos subcorticales, por tanto, inconscientes. Y por último, MacLean describe el cerebro consciente, que, bueno, tiene, es como la cresta de los mamíferos, extremadamente complejizada en los humanos, con una cantidad de conexiones que nos dan esta maravilla que es la racionalidad. ¿Mm? Y la relacionalidad. Recuerden, todo el cerebro es un órgano social, pero fundamentalmente la corteza cerebral elige, puede optar, puede discernir, puede sopesar, puede adquirir contenidos, comunicarlos porque tiene el área de Broca. ¿Mm? Muy bien. ¿Cómo hace Van der Kolk para tener este mapa? Se daba cuenta que escuchando los relatos de las historias traumáticas, las personas volvían y seguían repitiéndolos. O sea, se había generado un círculo vicioso. Entonces, él dijo, bueno, les pido a mis pacientes que escriban su historia lo más detalladamente posible. Y entonces los pone a la persona en el escáner y él lee el relato de que había escrito la paciente. Era una mujer joven. Y contando su historia de abuso, fue de algún modo generándonos este mapa que tenemos como una piedra conmemorativa, diría, ¿no? Como una piedra fundamental sobre la cual se han apoyado especificidades, complejizaciones, ya tanto de lo tecnológico como del abordaje y de los aportes psicoterapéuticos para resolverlo. Por tanto, ¿qué nos está enseñando Van der Kolk aquí? Escucharse a sí misma el relato del trauma vivido vuelve a darnos un cerebro activado para el trauma. ¿A dónde vamos para resolver esto si no es la palabra? Vamos al territorio donde se ha vivido esa vivencia, que es el cuerpo. Nuestro mundo sensorial es percibido ya desde nuestra vida intrauterina. Además de los sonidos exteriores que se escuchan como amortiguados, ¿verdad? Como cuando nos sumergimos en la pileta y escuchamos que algo afuera está pasando.
Por supuesto que se escuchan los latidos del corazón de la mamá, el flujo, del ventrículo cuando bombea hacia la aorta, etcétera, etcétera. Las sensaciones físicas van a definir nuestro modo de vincularnos con nosotros mismos y con el mundo. Se sabe hace muy poco tiempo que el cortisol, que es el neurotransmisor, es la hormona del estrés, atraviesa la barrera placentaria. Que el mismo estrés que está viviendo nuestra mamá lo estamos recibiendo nosotros, pero masivamente, sin comprender ni ver, sino tal vez escuchemos el grito o el llanto de nuestra propia madre, pero es ese cortisol que atraviesa la membrana placentaria que va a hacer que el bebé tenga, el feto en este caso, tenga la misma sensación de terror e indefensión de un yo amenazado intrauterinamente. Por eso cuando abordamos el trauma aparecen estas vivencias intrauterinas muy frecuentemente. Recordar el trauma provoca la reviviscencia del mismo. ¿Qué hay? Bueno, trastornos generados por el cortisol, cambios en la piel, palidez, los músculos, las vísceras, hay una redistribución del oxígeno, viviéndolo como si estuviésemos en un campo de batalla. Y volvemos a experimentar las sensaciones viscerales, de ese momento traumático. Aquí un pequeño esquema para que ubiquemos estas estructuras de las que les hablé. El cerebro reptiliano, la de Paul MacLean, el cerebro límbico o mamífero, y la imagen inferior derecha son los últimos estudios del Instituto de Hanna Damasio, la esposa de Antonio Damasio, que podríamos decir que es el padre de este nuevo tiempo en neurociencias, donde se han podido mapear las conexiones de las fibras nerviosas y teñirlas con determinadas sustancias, para poder reconocer la direccionalidad de las conexiones. Ellos, Pat Ogden y Peter Levine, son dos de los autores que vamos, entre muchos, a compartir durante la formación de psicotrauma. Ellos hablan de la neurociencia de la yoidad y esto describe la condición de un yo que es capaz de comprenderse y percibirse a sí mismo y de estar a cargo de la propia vida. Entonces, estos enfoques tienen que ver fundamentalmente con el cuerpo. Son abordajes que hacen sentir el cuerpo y activarlo. El abordaje sensorio-motriz, específicamente desarrollado por Pat Ogden y Peter Levine, van a validar la eficacia de estas terapias que tienen que ver con la autoconciencia del cuerpo y el movimiento. ¿Por qué? Porque eran las estructuras que en ese trabajo primigenio de Van der Kolk eran las que estaban activadas. Necesitamos volver a ellas ahora en un contexto no traumático como es el contexto terapéutico, para que nuestro cuerpo, según descripción de, de la teoría polivagal,
pueda neuroceptar un lugar a salvo, ya no de riesgo. Y esa entrada neuroceptiva del ambiente, del contexto, va a garantizar que puedo yo realizar el movimiento que abortó la imposibilidad de, de resistir o responder a esa agresión traumática. ¿Cuáles son los objetivos de todos estos enfoques que vamos a recorrer? Reprocesar la información sensorial y motora que generó el congelamiento del trauma. Las respuestas traumáticas son atacar, huir o quedarme congelada. Tanto atacar como huir han generado posibilidades de salir de la situación traumática. Pero el congelamiento es la más grave de las respuestas. Por tanto, acompañar a liberar esas energías que han quedado atrapadas en estructuras de nuestro cuerpo, en esa contracción que tengo en los omóplatos desde siempre, en esa postura, en esa falta de flexibilidad para poder caminar, en esa asimetría del cuerpo, ¿eh? Nos están hablando, son las calladas, a veces no tan calladas, a veces gritos corporales. Vamos a invitar a realizar acciones, a completar movimientos para vencer ese bloqueo traumático. La víctima de trauma no puede resolver esa información si no se conecta con las sensaciones corporales de aquella memoria. No puede resolver si va al lugar equivocado a buscar la respuesta. El lugar seguro es reconocer las sensaciones corporales. El modo en el que va a acontecer este cambio es darnos cuenta, hacernos conscientes de las sensaciones y del modo en que mi cuerpo siente y se relaciona con el ambiente en el que está. ¿Por qué esto? Porque somos una unidad cuerpo-ambiente. Y lo que nos pasó en un ambiente hostil. ¿Qué es lo que podemos modificar de esa experiencia? Si es un binomio cuerpo-ambiente, modificamos en la relación terapéutica este contexto al que garantizamos sea un contexto a salvo. Aquí hay muchos counselors que tienen especial énfasis en estas actitudes. La empatía, la aceptación incondicional, la congruencia y una actitud de apertura que haga posible un vínculo real en esa relación terapéutica para que la persona pueda dejar que resuene esa memoria, esa vivencia en un contexto de ternura, de respeto, donde no hay crítica, no hay preguntas, sino aceptación incondicional de la vida como una experiencia totalizante que lleva una herida que la ha hackeado y le ha imposibilitado el próximo movimiento para la vida. Además de generar esta relación, necesitamos estimular, y el acto terapéutico es un acto pedagógico,
enseñamos la autoconciencia, cómo llevar la atención al propio cuerpo y advertirlo, porque es desde ese ambiente, desde ese contexto cuidado, que la persona va a poder dejar ese escudo defensivo con el que viene manejándose en la vida cotidiana hasta ahora, porque hay alguien que le está garantizando la protección, que es el vínculo que establecemos, para que la persona pueda introspectivamente visitar sus propias sensaciones y estar con un modo de conciencia muy particular, metacognición, presencia, podemos llamar, o estar ante mí misma. Es lo que hace la ínsula para darme cuenta que soy yo la que está acompañando esa memoria de dolor. También la invitación a los gestos, a los movimientos, ¿eh? Todos son modos, ¿eh?, de poder acceder a esta sabiduría, a este nuevo sabor de la vida que está empezando a sentirse porque estoy habitando un lugar que se acompaña a sí mismo para poder nunca los de afuera podemos arreglar lo profundo del dolor del otro. Lo que podemos hacer es garantizarle un lugar cuidado, que la persona perciba que cuando está allí, nada ni nadie va a poder volver a vulnerarlo. ¿Eh? Esto es la clave y eso permite que la persona vuelva a tener pequeños cambios en sus sensaciones corporales. De sentir, las imágenes quieren decir mucho, de sentir este modo, esta postura de estar sobre sí misma como enfrascada en el propio dolor, devastada, abatida, hasta volver a iniciar, ensayar un movimiento que puede cambiar la postura corporal, que va a redundar en una postura relacional en el mundo, se va a parar de una manera nueva. Y es el cerebro límbico el que puede hacer esto. ¿Eh? ¿Y cómo hacemos nosotros para proponer estos abordajes? ¿Eh? Necesitamos hablarle al límbico. Y el límbico no entiende palabras, pero sí entiende tonos de voz, cadencias. Los humanos trabajamos, somos imitadores profesionales. ¿Eh? Esbozar o invitar a hacer un movimiento, puede generar la posibilidad de romper la rigidez, del trauma y recuperar esos movimientos. Muy bien. El cerebro cognitivo no está pudiendo modular las emociones porque no son demasiado abrumadoras. Y ante eso la mente queda confusa o no. No podemos tomar decisiones acertadas en situaciones traumáticas. Elegimos cosas que tal vez nos vuelvan a herir, porque no está activo en el momento del trauma la cognición. Recuerden el esquema de Van der Kolk. Entonces, propone directamente así. Curar el trauma es la terapia del sistema límbico. ¿Mm? Es consistente establecer este equilibrio adecuado para que el límbico pueda volver a conectarse con la racionalidad de la corteza cerebral.
y tener respuestas emocionales adecuadas, no desreguladas. La única, dice Van der Kolk, vía de acceso al cerebro emocional es mediante la autoconciencia, que activa la corteza prefrontal, que es la que del dibujo de la izquierda, ¿eh? La que activa la corteza prefrontal medial, ¿no? Tenemos un cerebro, sacamos uno de los hemisferios y lo que queda, les decía, es esta hoz blanca, que es lo que está por arriba, la corteza del cíngulo. Lo que está allí es el cuerpo calloso, ¿verdad? Y después las estructuras de adentro, prefrontales internas o mediales. Y el otro es un esquema para que podamos darnos cuenta de dónde están estas regiones. Esta es la corteza insular, ¿eh? O el lóbulo de la ínsula, autoconciencia. El cuerpo es el puente. Es muy difícil poner palabras a la sensación de ya no ser uno mismo. El cuerpo es el que va a posibilitar. El proceso de autoconciencia corporal es como la base de sustentación de todos los abordajes que vamos a ver, porque es lo que nos lleva al lugar indicado, al cuerpo. Y el cuerpo tiene como base de operaciones el cerebro medio o emocional. Muy bien. Algunos de los abordajes que vamos a plantear específicamente para esto. El trauma va a generar diferentes configuraciones dentro nuestro. Va a haber partes que van a defendernos del trauma, va a haber partes que se separan, disociadas, van a haber partes más protectoras, partes que están diciendo, la verdad es que no estás haciendo las cosas bien. O sea, Richard Schwartz describe a esta dinámica como sistema familiar interno. ¿Cuáles son las características de este abordaje que vamos a ofrecerles? Tiene como fundamento el pensamiento de la conducta como sistémica, la multiplicidad de la mente, un self, que es el núcleo alma o líder interior, que es una configuración dentro de esta familia, es lo innato, no se cultiva. El self, el sí mismo, no se genera, se enriquece con la autoconciencia, ¿sí? Pero es algo profundo. Podríamos decir que las tradiciones espirituales le dicen conciencia pura, le dicen alma. Es eso inalterable dentro nuestro, que más allá de lo que hayamos vivido, por el solo hecho de estar vivos, está completo. No se cultiva ni se desarrolla. Estamos poco acostumbrados a llevar la conciencia a este self, a este núcleo interior. Dice el sistema familiar interno en palabras de Schwartz: estamos compuestos por aspectos o partes de personalidad, y son intenciones positivas y no síntomas. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos partes que están defendiéndonos, partes que nos están empujando para la acción. ¿eh? Las llamamos así, partes.
Con los traumas, las partes se ven obligadas a asumir roles. Protectores externos, por ejemplo, para cargar con las experiencias dolorosas. Este sistema familiar interno, algunos que conocen Focusing, tiene una especie de paralelismo, podríamos hacer, porque Ann Weiser Cornell también identifica selves parciales, lo llama, ¿sí? Son modos de reconocer aspectos críticos, aspectos vulnerables, nuestros niñas y niños interiores heridos, las partes o fortalezas de nuestros propios recursos y el interjuego interior que se establece a través de estas partes protectoras, más activas, menos activas. Es una especie de teatro interior en el que cada uno de estos personajes o partes del self o selves parciales salen a escena y se exponen a la atención detenida del self profundo presente ante todos ellos. Y así, sin casi intervenir, siendo conscientes de ellos, se da una nueva reconfiguración de la dinámica de estos aspectos parciales hacia un nuevo nivel de reorganización de mi vida. Vamos a ver el trauma y la teoría polivagal. El trauma, bueno, necesita modos de cuidado compasivos, dice Porges. Modos de cuidado compasivos. El autor describe, ustedes saben que el nervio vago es un par craneal de los 12 pares craneales que se llaman craneales porque salen de la base del cráneo y no de la espina dorsal a través de los agujeros de las vértebras. Esos 12 pares craneales tienen, bueno, el 10º par es el nervio vago, que sin embargo es muy trabajador, pero vagabundea. Vagabundea siendo como el especie de freno modulador de todos los órganos, de todos los sistemas, de toda la fisiología. Su rama anterior genera eso. Ante situaciones de estrés, cortisol, sistema simpático, genera que se disparen las funciones y se desregulen. El sistema nervioso autónomo en su dimensión parasimpática regula las funciones, llevándolos a un nivel de funcionalidad adaptativa donde la fisiología funcione adecuadamente a las respuestas de cada situación del ambiente. Este es uno de los esquemas. Tiene una rama anterior que acabo de describir y tiene una rama posterior que no se sabía cuál era la función. La rama posterior o dorsal del nervio vago es aquella que en los momentos de estrés extremo nos desconecta de todas las funciones y nos quedamos congelados casi como estatuas semivivientes. La respuesta de disociación masiva o de parálisis está dada por esta rama dorsal del nervio vago. Entonces, en este esquema podemos ver que hay una ventana de tolerancia. Esa franja, color blanca o gris clara,
nos genera el estado de calma y de equilibrio. ¿Eh? Cuando estamos en ese lugar, ¿no? La otra es la curva por donde vamos transitando. Cuando estamos dentro del rango de esa ventana, nuestra fisiología y nuestras respuestas emocionales, relacionales, conductuales, van a ser las adecuadas para podernos vincular con los demás. La relación social adecuada está dada por esta rama anterior o ventral del nervio vago. ¿Qué pasa cuando hay una hiperactivación? Hay una escalada de estrés, la franja anaranjada, ¿verdad? Durante esa escalada de estrés empieza a dispararse el cortisol y el sistema nervioso simpático. ¿Mm? Puedo estar atacando, ¿mm? Huyendo, pero cuando hay zona roja, hiperactivación, hay una profunda sensación de equilibrio y estoy con el acelerador al fondo, pisando el fondo. Y así puedo huir y salvar la vida. ¿Qué pasa cuando la hipoactivación, la franja verde, de agobio y evitación empieza a estar poniéndose en actividad? Empiezo a perder energía y en lugar de la respuesta al trauma de ser de ataque como era en escalada, la zona superior, anaranjada y roja, empiezo a tener relaciones de evitar el trauma, de huir. Pierdo energía, pero huyo. Evitación. Ataque, evitación, pero la otra respuesta es parálisis y desconexión. Esta es la respuesta que descubre Stephen Porges, que está mediada por la activación de la rama posterior o dorsal del nervio vago. ¿Qué es lo que hago? Me desconecto, me paralizo, la no reacción. Vamos a ver en este abordaje determinado tipo de ejercicios y prácticas que puedan ayudarnos. Porges propone entonces que la persona pueda lograr sentirse a salvo modificando su estado automático. ¿Podemos hacer que nuestros consultantes se sientan a salvo? Claro que sí. La experiencia no tiene que ver con lo cognitivo, sino con regular a través de prácticas, desde la respiración hasta prácticas que me hagan neuroceptar un ambiente a salvo y nuestra fisiología muy rápidamente empieza a acceder a esa zona blanca clara de adecuación, de relación y por tanto de darme cuenta que yo soy. Otro tema que diría es crucial en estos abordajes es el tema del apego. ¿Mm? ¿Por qué? El apego es un instinto innato. ¿Por qué? Porque es ese vínculo primero, ese vínculo que no se proclama, sino que es una cuestión de tensión muscular para abrazar.
que es un modo y una cadencia en el tono de voz, que es un modo particular de mover. Todo en ese contacto y en un ambiente que me garantice seguridad. ¿Mm? Todas las formas de apego, ¿mm?, tienen como raíz este impulso. Es el recién nacido, es el bebé el que neurocepta las características apropiadas y se acerca y se relaja en los brazos, ojalá de la mamá. Pero si no estuviese, de la persona que se va a erigir como persona de apego. ¿Mm? El núcleo del trauma relacional está en este deseo natural que tenemos de conectarnos y apegarnos, al que luego puede seguirle la traición, el abandono, la agresión. Vamos a ocuparnos muy especialmente de los traumas y los déficits de apego, porque nuestro cerebro se va a estructurar en conexiones más o menos pobres o ricas según hayan sido estos primeros tiempos de la vida. Frank Anderson, ¿m?, tiene una visión diferente, también. Él da al sistema familiar interno una nueva mirada y dice: no considero que la descripción tradicional sea tan taxativa con respecto al dividir los tipos de partes, ¿sí?, ¿Mm? Ni que el mismo se establezca con firmeza en los 2 primeros años de vida. Es un psiquiatra infantil, claro. Dice: considero que hay distintas partes de los niños que a lo largo de su vida se unen a diferentes partes de sus cuidadores. ¿Mm? O sea, hace una discriminación mayor sobre estos selves parciales que van a conectarse en este vínculo de apego. ¿Mm? Si es una parte, bueno, disociada de la madre que va a conectarse con una parte carenciada o demandante del self parcial, va a haber ahí un vínculo que va a generar severos trastornos en la configuración estructural de ese cerebro. El déficit de apego es este quiebre de un chiquito que está mirando, buscando una mirada, alguien que está desafortunadamente resignado a no ser mirado, y la respuesta ya la ven. Hablamos con este lenguaje. El mundo en las situaciones traumáticas, mi mundo, nuestro mundo, está dirigido por estos aspectos exiliados, por estos aspectos de dolor vividos en aquel tiempo temprano de la vida. Los exiliados son aquellos aspectos que por herir, por doler demasiado, hemos llevado a un territorio lejano y no están aquí, en nuestra conciencia habitual. El trauma del apego une el pasado con un intento de redención en el presente. Necesitamos, a través de estos abordajes, desacoplar
el pasado del presente, reduciendo la tendencia a la reviviscencia del trauma reiteradamente. El trauma no se recuerda, el trauma se revive en estructuras somáticas. ¿Por qué podemos decir esto? Por aquel mapa primigenio que compartimos de Van der Kolk. Vamos a hablar también del trauma complejo, el trauma severo que conlleva a disociación. Hay un autor, Van der Hart, que desarrolla la teoría de la disociación estructural de la personalidad. ¿M? Y nuevamente, ¿no? Son las situaciones más complejas. ¿M? Unos hablan de configuraciones cuando el trauma no es tan severo, pero aquí estamos hablando de trauma complejo. ¿Qué características tiene el trauma complejo? Ser extremadamente profundo y reiterado, así como también temprano en la propia vida. Es un tema duro, pero tenemos algunos aspectos disociados y tal vez escuchándolos del modo en que el cuerpo los está trayendo. Recuerden, el trauma es una cuestión corporal, trayendo ese dolor que no sabemos cuál es, pero acompañándolos a través de muchos abordajes como la estimulación bilateral y alternada. Vamos a terminar con esta cita de Van der Kolk. La tarea de restaurar el self de una persona es restaurar el ritmo, la sincronía, dice Van der Kolk, la melodía adecuada. ¿Por qué? Porque la información es una cuestión de frecuencias. Los patrones de apego crean mapas internos que vamos usando como guías para nuestra vida adulta y relacionarnos en la vida adulta. Estos mapas de relaciones son implícitos. ¿Dónde están? Estos mapas están grabados en el cerebro emocional límbico y no se revierten solo por comprenderlos. Abordar los acontecimientos traumáticos específicos, dice Van der Kolk, lo más importante es los sistemas de apego dañados se recuperan. Miren, miren por qué el cuerpo, recuperando el entrenamiento de la ritmicidad y la reciprocidad. Estar en sincronía con uno mismo requiere la integración de nuestros sentidos corporales, de poder sentir la piel, de poder escuchar adecuadamente. Estar en sincronía entonces con uno mismo requiere de la integración de los sentidos corporales como la visión, el oído, el tacto y el equilibrio. Por eso el movimiento del cuerpo. Muy bien.